Bueno, vamos allá, señores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sentaos, vamos a continuar con nuestra Eucaristía. Estamos ya en la tercera sesión y hoy vamos a ver, enseguida comentaremos con los títulos, la realeza y la mediación de María. En dos temas que afectan a la Virgen para profundizar en su vida y sobre todo para explicar doctrinalmente su santidad, ¿no? La santidad más grande que ha habido después de la de su hijo. Vamos a ver primero la realeza de María, las razones teológicas, esto que reinar es lo mismo que servir, servir que reinar, veremos un poco este punto, y luego la cooperación de María en la santificación del hombre. Veremos toda una serie de cosas, un largo breve cada una de estas cosas, pero que entraremos ya en el pecado original, María la nueva Eva, la maternidad espiritual, universal, etc. Y luego las misiones, la misión intercesora, formadora, protectora, el amor de María. Eso lo veremos ahora después, ¿no? Vamos ya a iniciar el tema con Nuestra Señora, Reina y Señora de todo lo creado, que es la realeza de María. ¿Cuáles son las razones teológicas? Bueno, como introducción diríamos que al misterio de la Asunción, que ya hemos tratado, acompaña una prerrogativa muy querida del pueblo cristiano, que es la coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado. Hay una expresión de San José María que me llama mucho la atención cuando está rezando el misterio de la Asunción de nuestra Madre Santa María, que dice: y es tanta la majestad de la Señora que hace escalar a los ángeles. ¿Pero quién es esta? Bueno, también viene expresado por la dignidad de María porque es Reina de los ángeles. No hay ninguna criatura que sea superior a la naturaleza angélica, es superior a la naturaleza humana. Sin embargo, María es coronada como Reina y Señora de todo lo creado. Ahí están también los ángeles. En la Lumen Gentium, que es el documento del último concilio, dice: la Virgen, el capítulo 8 final, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha del culto original, terminado el curso de la vida terrena en alma y cuerpo, fue asunta en gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan y vencedor del pecado y de la muerte. ¿Veis? Esto está recogido en el Catecismo en el punto 966, y quiero verlo despacio, ¿no? Yo de vez en cuando recojo algún punto, por ejemplo, de la Redentoris Mater, que dice lo siguiente: la Madre de Cristo es glorificada como Reina universal, la que en la Anunciación se definió como esclava del Señor y que durante toda su vida terrena es fiel a lo que este nombre expresa, confirmando así que era una verdadera discípula de Cristo, el cual subrayaba intensamente el carácter de servicio de su propia misión. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabras del Señor y que lo recoge San Mateo. Bueno, pues este texto también es importante, ¿no? Como la Iglesia siempre ha creído y ha afirmado que María es Reina universal. El término rey, el término reina, como se aplica a Cristo, a la Virgen, no es en orden temporal, como sabéis, ¿no? Esto hay que explicarlo un poco, ¿no? Es un reinado temporal. El Señor comienza su predicación pública, en la vida pública del Señor empieza diciendo: convertidos y haced penitencia porque se acerca el reino de Dios, el reino de los cielos. El término reino no se identifica con los reinos humanos, pero tampoco se identifica con la Iglesia. Es más, la Iglesia es un instrumento para hacer posible el reino entre nosotros. Yo diría que cuando los cristianos nos portamos bien, pocas veces, pero cuando nos portamos bien y nos queremos unos a otros y somos justos, entonces ese es el reino de Dios, ¿no? Es esa situación de alegría, de paz, de caridad, de justicia. Ese es el reino de Dios. Es lo que quiere el Señor, que mientras vivamos, pero como tenemos que convivir con nuestra propia inclinación al mal, la de los demás, pues siempre este mundo es injusto, siempre hay pecas, somos todos pecadores y por tanto esto no merece la atención. Bueno, vamos a seguir. Por eso María ha sido la primera entre aquellos que sirviendo a Cristo también en los demás, conducen en humildad y en paciencia a sus hermanos, al Rey, cuyo servicio equivale a reinar y ha conseguido plenamente aquel estado de libertad real propio de los discípulos de Cristo. Servir quiere decir reinar. Esto también es muy bonito porque si el verbo cristiano por excelencia es el servir, en servicio es típicamente cristiano, bueno, pues servir quiere decir reinar. Y hay una escena que cuenta San Lucas en el Evangelio, en la última cena, que el Señor se sienta a la mesa
y empiezan los discípulos a pelearse por el lugar, por el sitio, para estar cerca del Señor. Además, entonces el Señor llega, pone un poco de orden y dice: fijaos que me habéis puesto el sitio mejor, y habéis hecho bien porque yo soy el maestro, soy el rabí, ¿no? Que estoy aquí presidiendo la mesa. Pero no os dais cuenta que yo estoy aquí presidiendo como quien sirve, dijo el Señor, ¿no? Lo entendieron perfectamente los discípulos. No es una cuestión de honor, es una cuestión de servicio. Y esto es lo que Cristo infunde a sus discípulos. Cuanto mayor poder tengas de gobierno y de hacer la justicia a los demás, pues mayor tiene que ser tu espíritu de servicio. De hecho, el Papa suele utilizar como título Servo Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Los cristianos son siervos de Dios, él es el que manda, es siervo de los siervos de Dios. Bueno, pues bajo esta luz se comprende perfectamente lo que dice luego Pío XII en la carta encíclica Cheli Regina, en la que instituye para la Iglesia Universal la festividad de Santa María Reina. Fijaos que este pontificado de Pío XII ya del siglo XX, los años 50, etc., pues es tardío, ¿no? O sea, que los 20 siglos de la Iglesia, ¿no? Pero es una cosa que he ido más viendo como María Reina, me decía, esto pasa muchas veces en la liturgia, en una fiesta, ¿no? Pues está Santa María Reina como fiesta. Y bajo esta luz se puede comprender también que las razones teológicas que nos llevan a considerar a María como reina, por eso se le pone también el escudo de reina. Tres son las razones. La divina maternidad, porque en la Sagrada Escritura se lee que una virgen concebirá al Hijo del Altísimo, será llamado, y a él le dará el Señor, Dios, la sede de David su padre, y en la casa de Jacob reinará eternamente y su reino no tendrá fin. Son palabras del ángel. Me dice que utiliza la palabra reino en un sentido espiritual, no en un sentido temporal o material, ¿no? Bueno, pues efectivamente, con este primer motivo, que la divina maternidad de María, es suficiente para decir, bueno, pues se entiende que María sea reina. Pero también hay otras razones. Vamos a seguir con esta. María es Mater Domini. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? De donde se puede fácilmente deducir que ella es también reina, porque engendró un hijo que es, en el mismo momento de su concepción, en virtud de la unión hipostática de la naturaleza humana con la del Verbo, era rey, aún como hombre, rey y señor de todas las cosas. Por eso, el segundo motivo es la participación de María en la obra redentora. Dice, como, esto es una cita de Pío XII en la encíclica mariana que os decía antes, ¿no? Como Cristo, por título particular de la redención, es Señor nuestro y Rey, así la bienaventurada Virgen es Señora nuestra, por el singular concurso prestado a nuestra redención, suministrando su sustancia y ofreciéndola voluntariamente por nosotros, deseando y pidiendo y procurando de una manera especial nuestra salvación. O sea, esa colaboración de María en la obra de la redención es también otro motivo para que ella sea reina que colabora con su Hijo el Rey. Sería irrisorio desechar el título regio de María por una banal cuestión de palabras. El tema de la rareza de Cristo y de María no es otro que la recapitulación en Cristo de todas las cosas. O sea, por eso María ha sido asociada también a esta función que tiene Jesús de modo propio. Y con una cierta analogía también se puede afirmar que la bienaventurada Virgen María es reina, no solo por ser madre de Dios, sino también porque como nueva Eva fue asociada al nuevo Adán. ¿Y? Son argumentos ya otros. Y la tercera razón es porque la acción de la Virgen en la distribución de los frutos de la redención se nos presenta siempre como mediadora. Es, dice María, sentada a la diestra de su unigénito Hijo, con sus maternas súplicas obtiene cuanto pide y su voz será siempre escuchada. Bueno, en la tradición humana, esto pasó especialmente con Salomón, él sentaba a la reina en su madre a su derecha siempre, ¿no? Y tenía mucha influencia porque a veces le dejaba tomar decisiones o le pedía consejos, lo que sea, ¿no? Pues esta figura de la reina madre, la reina que gobierna, pues esa es la razón del título de asociación que le ha dado a su hijo, de modo gratuito y de modo justo, ¿no? Por eso la llamamos la omnipotencia suplicante, pues tiene tanta influencia en las decisiones de su hijo. Bueno, pues a este propósito, León XIII afirma también en una de sus encíclicas marianas que a la Santísima Virgen, en el dispensar gracias, se le ha concedido poder casi inmenso, dice. Y San Pío X añade que María desempeña este oficio como por derecho materno. Estamos en León XIII, final del siglo XIX, Pío X al comienzo del siglo XX, y más adelante consideramos más detenidamente el hablar de María como madre de la divina gracia y dispensadora de todas las gracias. Luego lo veremos en la segunda parte de esta asignatura.
Pero vamos a ver un aspecto muy importante de lo que significa el reinado, tanto en Cristo como en la Virgen. Reina quiere decir que rige, que gobierna, ¿no? Y también veremos que servir es gobernar y gobernar es servir. O sea, que hay una especie de espíritu transitivo entre los dos verbos, ¿no? María es reina por ser madre del Rey, estrechamente asociada a Cristo, Redentor y Santificador. Pero no es reina, por decirlo así, en plan decorativo, sino porque con Cristo Rey rige el universo creado. No es, como se dice ahora, no está como un florero en el reino de los cielos, ¿no? Un florero que con su presencia, con su belleza adorna. No, no, no. Es que ella con Cristo es también señora del tiempo y de la historia. Y regir, en sentido propio, implica siempre iniciativa y hasta capacidad decisoria. No debemos olvidar que en Caná, donde se celebraron aquellas bodas a las que asistió María, ella se encontraba in ortu rerum, en el amanecer de las cosas. Disculpe. Una pregunta. Sí. Me viene a la cabeza que para demostrar eso, que acaba de decir de que María no Sí. es un florero, sino que rige también, Sí. ¿se podían deducir las apariciones de la Virgen? O sea, las apariciones de la Virgen, no sé, Fátima, Bueno, Lourdes, es decir, que entra en la historia ella. sí, sí, claro, claro. Es en realidad Y que dice cosas y también profetiza y dice cosas. Claro, porque esas cosas son sobrenaturales, ¿no? Pero la Iglesia no las rechaza, ¿no? Las admite, pero siempre purificando, porque puede haber muchas diferencias en esas cosas, ¿no? Pero fíjate, Por Fátima sí que está. Lourdes o Fátima o tal, que son sitios, ¿no? Y en general hay muchos santuarios, en la vida apariciones de la Virgen, y por hay una tradición, una leyenda, y eso la Iglesia siempre tiene muy en cuenta, porque María interviene en la historia de los hombres, pero porque la deja a su hijo, ¿no? Y colaborando siempre con él. Por eso, las apariciones de la Virgen, o las visiones que tiene aquellos que la ven, etc., cuando hay alguna cosa que se sale un poco de la doctrina ortodoxa, la Iglesia siempre pone el veto, ¿no? O sea, María dice cosas nuevas, no puede decir cosas nuevas. Son cosas, las que dice Ana siempre en las apariciones auténticas, son cosas que ya conocemos, ¿no? Viene un poco a respaldar, pues que tenemos que hacer más penitencia, que tenemos que rezar el rosario, que tenemos que ser más sacrificados, que tenemos que ser verdaderos y no mentirosos, que tenemos que, en fin, cosas que entran dentro de la doctrina cristiana, ¿no? Por eso en Medjugorje, que es una de las últimas apariciones que están viendo, hasta hace poco, en fin, el magisterio decía que ojo, porque que aparezcan prácticamente apariciones de unas personas determinadas y tal, la Iglesia siempre no se pone muy a favor, se pone siempre un poco con espíritu crítico, ¿no? Pero también admite que los que van a Medjugorje pues vienen conversos, hay muchas conversiones, hay gente que realmente conoce mejor a Jesús, a su Hijo, y se hace más piadoso, se vuelve creyente, hay cosas que a veces la gente que no lo era. Por lo cual, eso también, si un árbol tiene frutos buenos, que es un árbol bueno, ¿no? O sea, que también por los frutos los conocemos, o sea, solamente por lo que dice. Bueno, se acababa el vino de María y discurre por su cuenta, piensa y decide que ha llegado la hora, el momento para que se manifieste su poder sobrenatural como Mesías. En Caná de Galilea, María, que mujer, que nos mate y a mí, no había llegado su hora. Pues María adelanta la hora de Jesús y hace el primer milagro y los discípulos creyeron en él. Y aunque no había llegado la hora, según el plan de Jesús, se cumple lo que María había discurrido y sugerido. De este modo, tan sencillo, tan femenino, tan eficaz, rige la Madre de Dios como Reina y Señora, la historia de la humanidad, y con toda su suavidad, con todo su respeto casi divino a la libertad de cada uno, rige también la vida de todos sus hijos. No faltan acontecimientos contemporáneos para quien conoce las revelaciones privadas de la Virgen, Fátima, que presentan todas las características de una intervención directa de María, rectificando el rumbo de la historia. En Fátima, eso ver el sol que da vueltas y demás, para la gente allí, cientos de gente vieron un milagro, que era una cosa extraordinaria, que no se ve todos los días. O sea, que esos signos también acompañan siempre, pero no hay que ver signos últimamente, pero sí que estas cosas a veces son manifestación de que está Dios detrás, ¿no? Entonces, tiene un carácter sobrenatural. Pero todo aquel que se haya adentrado por los caminos interiores de la vida cristiana seguramente podrá contar experiencias muy claras, aunque no sean racionales o empíricamente demostrables, de la intervención de la Virgen en momentos trascendentales de su vida. Muchas personas te cuentan, me han contado muchas personas, pues, ahí trae una Virgen, yo le recé y tal, y esto me lo concedió porque estoy seguro que intervino ella. No son cosas que se pueden demostrar, ¿verdad? Pero desde el punto de vista subjetivo es razonable. Yo he pedido a la Virgen, yo
se me ha concedido esto, ahí está su mano. El Papa Juan Pablo II, cuando intentaron matarle, la viaja y en el Vaticano, ¿os acordáis? Como recordaba el Papa, yo creo que la Virgen ha desviado la bala para que no me matase. No es una forma de decir, ¿no? Pero que el Papa lo decía con una convicción de fe, de buen hijo. Pero estaba convencido. Claro, pero digo que eso es un tema de fe, porque eso realmente es indemostrable, ¿no? Porque claro, estaba muy cerca para no matar directamente. Una pregunta, o sea, hay un santo que San José María le tenía mucha devoción y el Papa, San Juan Pablo II también, San Luis María Grande de Montfort, que hablan mucho sobre la realeza de María. Sí. O sea, que como, al igual como Cristo vino a la tierra a través de María, nosotros teníamos que ir a María, o sea, tendríamos que ir a Cristo a través de María también. Se habla mucho sobre la realeza como que uno de las facultades del rey también es guiar a su pueblo, gobernar, y que María guía a los hombres hacia Jesús. Entonces, por eso es que tiene esa realeza. Sí, sí, o sea, que es muy interesante. Sí, efectivamente, así es. Pero fíjate, vamos a ver una última cosa y ya para el siguiente tema, que es servir es reinar y reinar es servir. Eso es importante, ¿no? Para los cristianos esto es fundamental. Y por eso es lo que queremos informar la vida pública, la vida social de este espíritu cristiano. Que el gobernante es un tío que esté para servir a los demás, no para lucirse, no para ganar dinero, forrarse o tal, sino para servir a los demás. O sea, construyendo carreteras o puentes o tal, hospitales, o tal, facilitando el bienestar de la sociedad dentro de los límites que se puedan, ¿no? Pero ese es el papel político. Y eso realmente ennoblece y da una idea a la figura política, donde están desprestigiados porque los vemos que no hace más que discutir de lo que les interesa, ¿no? Y los ocupan el pueblo, ¿no? Pues esto es muy importante, ¿no? Juan Pablo II ha glosado muy bien este misterio de la realeza de María. Dice, María se ha autodefinido como esclava del Señor. Por su obediencia a la palabra de Dios, ella ha cogido su vocación privilegiada, nada fácil, de esposa y de madre en la familia de Nazaret. Y poniéndose al servicio de Dios, ha estado también al servicio de los hombres, que es un servicio de amor. Precisamente este servicio es lo que le ha permitido realizar en su vida la experiencia de un misterioso pero auténtico reinar. No es casualidad que se la invoque como reina del cielo y de la tierra. Con este título la invoca toda la comunidad de los creyentes, la invocan como reina muchos pueblos y naciones, porque su reinar es servir y su servir es reinar. Me han sido tan bonitas esas palabras del Papa, y como veis las he destacado, he puesto grandes para que se lean bien, ¿no? De este modo, sigue diciendo Juan Pablo II, debería entenderse la autoridad, tanto en la familia como en la sociedad y en la Iglesia, que es lo que os decía antes, los políticos, ¿no? El reinar es la revelación de la vocación fundamental del ser humano, que a la imagen de aquel que es el Señor del cielo y de la tierra, llamado a ser en Cristo su Hijo adoptivo. O sea, el Señor gobierna este mundo a su modo, respetando la libertad de las criaturas y de los hombres, pero gobierna. O sea que Dios mueve este mundo por causas segundas, pero gobierna, a veces por una causa primera, te viene directamente. Pero, y siempre, digamos, al respetar la libertad de las criaturas, conduce la creación y la sociedad a su destino. Pero como respeta la libertad, pues siempre habrá cosas que amar. Esta sociedad será siempre imperfecta, porque el pecado, los malvados siempre tendrán su parte de victoria también, porque claro, Dios respeta, nos fulmina, ¿no? Pero al final, y esto es el mensaje del Apocalipsis y en general el mensaje último de la Iglesia, triunfa Cristo, ¿no? Porque su resurrección es el triunfo definitivo. Entonces el hombre es la única criatura, dice el Papa, sobre la tierra que Dios ha amado por sí mismo. Esto le gusta mucho al Papa Juan Pablo II. Es decir, que Dios a los árboles y a las piedras y a los animales los ama por el hombre, pero al hombre lo ama por sí mismo. Ni siquiera por el ángel, a los ángeles también los aman por sí mismos, ¿no? Son personas. Entonces, claro, dice, Dios ha amado por sí mismo a criaturas sobre la tierra, que Dios ha amado por sí misma, como enseña el Concilio Vaticano II, el cual añade significativamente que el hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo sin la entrega sincera de sí mismo. Esta es la Gaudium et Spes. O sea, la verdadera identidad del hombre es cuando se entrega. Estamos hechos para entregarnos a Dios y a los demás. Y eso es el servicio, claro. Y eso es muy bonito, eso es teórico, claro, por los defectos y tal, pero en la medida que una persona eso lo hace, a todos nos admira. Cualquier persona
una madre, un padre con sus hijos, con sus amigos, una persona que se entrega y se da la vida por ellos, en ese sentido. Son héroes, ¿no? Fíjate lo que acordaron en Mariupol, en Ucrania, ¿no? Que han permitido que salgan de allí antes de que mueran, pero necesitamos estos héroes, para estar aguantando ahí muchos delitos de gravedad y los han llevado para acá, para meterlos en prisiones rusas y cambiarlos por soldados o lo que sea, ¿no? Pero no matarlos, no se trata de matarlos. Y hay un momento en que aquello ya lo bombardea de todo. Bueno, pues ese heroísmo, ese espíritu de servicio y tal, eso realmente siempre la persona. Y esto es lo que predica la Iglesia, porque lo ve en Cristo y en María, ¿no? Dice, en esto consiste el reinar materno de María, que siendo con todo un ser, un don para el Hijo, es un don también para los hijos e hijas de todo el género humano, suscitando profunda confianza en quien se dirige a ella para ser guiado por los difíciles caminos de la vida al propio y definitivo destino trascendente. Y termina el Papa. A esta meta final llega cada uno a través de las etapas de la propia vocación, una meta que orienta el compromiso en el tiempo tanto del hombre como de la mujer. Lo tenéis, 1995, en el número 10. La carta a las mujeres. Bueno, vamos a ver la segunda parte. Vamos a ir un poquito deprisa porque son cosas más o menos conocidas, pero no quiero omitirlas, aunque sean conocidas, al menos citarlas un poco, porque decimos que María es medianera de todas las gracias. Este es un gran título de María, pero que no se ha considerado todavía un dogma. Se lo pusieron al Papa Juan Pablo II, un grupo, en un seminario, un congreso de un sínodo de estos que hubo, los sínodos parciales, y entonces se reunieron todos los obispos y dijeron, ¿por qué no proponemos al Papa que declare a María como dogma medianera de todas las gracias? Y como dogma, es una verdad de fe, pero como dogma no habla de la Iglesia, ¿no? Y lo estudiaron y tal, y la conclusión que sacaron los mismos teólogos, no vamos a proponerlo de momento, porque hace poco también se le propuso al Papa hacer una fiesta a Dios Padre, porque Dios Hijo tiene muchas y el Espíritu Santo también en Pentecostés, pero Dios Padre no tiene ninguna fiesta. Y entonces dijeron los teólogos, pero es que, claro, Dios Padre no forma parte de la historia de la salvación. No hay ninguna fiesta. Bueno, es Dios desconocido, Padre, porque Él no procede de nadie, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo del Padre, no procede de nadie. Y contestaron, bueno, hay una fiesta que es la Santísima Trinidad, es la única fiesta que no pertenece a la historia de la salvación, la Santísima Trinidad, porque es el misterio fundamental cristiano, pero no tiene sentido hacer una fiesta para Dios Padre. No se lo propusieron al Papa, cosa que llamó un poco la atención, no les más adelante. Con María pasó una cosa parecida. Vamos a meternos ya en el tema. Perdón, ¿cuál fue? ¿Benedicto XVI o...? Juan Pablo. Juan Pablo II. Estaba allí, Benedicto XVI era de los que estaban allí en la mesa, ¿no? Bueno, vamos a ver todas estas cosas, vamos a ir una a una. Bien, la introducción. Hemos de prestar ahora una particular atención a un hecho muy importante, que es todo el magnífico retablo de maravillas que Dios ha puesto en el ser de María. Hemos visto ya que es inmaculada, que es virgen, que es madre de Dios, que es asunta, en cuerpo y alma a los cielos, que es reina de todo lo creado. Bueno, pues todos estos, digamos, atributos y privilegios que tiene María, tienen una finalidad que no termina en ella, sino en nosotros, sus hijos. Y todo para nosotros. ¿Y por qué? Ni siquiera en el Hijo, sino en los hijos, porque si el mismo Verbo se hace hombre, por nostra salute, o sea, por causa de nuestra salvación, como decimos en el credo, María es concebida en la mente de Dios con vistas a nuestra salvación. María ha sido creada para recuperar el designio creador original sobre la humanidad y llevarlo a cabo a su plenitud mediante la redención y elevación del hombre a la vida intratrinitaria. Lo que si Dios elige a María para llevar a cabo lo más importante, que es la salvación, fijaos la importancia que tiene María. Es instrumento, no es una finalidad en sí misma, pero es un instrumento importantísimo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en este capítulo, vamos a ver cómo se puede desglosar estos privilegios que tiene María, esta importancia que tiene María, el lugar que le ha sido otorgado a María en la obra de la redención y santificación por el mismo Dios. Entonces hay una palabra que se utiliza mucho y es muy bonita que se llama corredentora, que María ha sido llamada corredentora en un sentido literal y escrito. Corredentora quiere decir redimir con, ¿no? Con el Hijo, ¿no? Unida al Hijo. Corredentora. Porque
es mediadora, sí, pero el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, dice San Pablo, es verdad, ¿no? Estos protestantes les achacan a los católicos que queremos demasiado a la Virgen, tal y cual, que la endiosamos y estas buenas cosas. Pero claro, es que la corredención de María comporta la santificación. Si María corrige con Cristo Redentor, María santifica con Cristo santificador. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión esencial? María, propiamente, es causa de redención y santificación en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver esto. O sea, María es causa de redención y de santificación en el cuerpo místico de Cristo. No en Dios, sino en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Quiso Dios asociar a la obra de su Hijo una mujer, María, al extremo de que también ella fuera en verdad causa de la salvación del género humano. Esto ya viene del protoevangelio, del Génesis, ¿acordáis, no? Descendiente de la mujer aplastada a la cabeza del dragón, esta lucha, que luego llega a su término porque esa mujer va a ser la madre del Mesías, como ocurre con María. Quizá tal aspecto pueda parecer a primera vista una exageración, una disparatada hipérbole. Sin embargo, es una verdad cierta, en perfecta armonía con todos los demás misterios que implica la redención y contenida tanto en las enseñanzas de los padres como en el magisterio universal de la Iglesia. Vamos a ver, para comprenderlo, para entenderlo mejor, nos conviene considerar a grandes rasgos cuál es el designio divino sobre la humanidad, antes y después de la caída original. Así vemos mejor el papel de María. El pecado original y la unidad del género humano. El pecado original, por un hombre entró la muerte y por otro vino la salvación, dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, eso es la revelación y es verdad de fe. Porque claro, si no hubiese una unidad del género humano, no sería posible el pecado original, la transmisión del pecado original. Se transmite porque todos somos de la especie de Abraham, en ese sentido. Y también Cristo, al hacerse hombre, redime de una vez a toda la especie humana. No tiene que ir uno por uno. O sea que en la misma razón por la que existe el pecado original, también, digo, en su aspecto inverso, también está la redención. ¿Cómo es posible que el pecado de Adán y Eva se transmita por generación a todos sus descendientes, por alejados que se encuentren de aquella lamentable caída? ¿Qué tengo yo que ver con ellos para sufrir lo que personalmente solo incumbe a la primera pareja humana? Es una injusticia, ¿no? ¿Qué pecado cometieron ellos? ¿Qué tengo que ver yo con ese pecado? Que es un pecado de herencia. Y bueno, antes de seguir adelante, la herencia es una cosa normal entre la especie humana. Cuando un padre tiene unos cromosomas así o genes de no sé qué, se lo transmite a su hijo. No a todos los hijos, no a los hijos. Y que hay cosas que se adquieren por el... ¿Cómo culpa yo tener el hígado mal? Porque lo he heredado de mi padre. No, claro, no tiene ninguna culpa, pero lo has heredado de tu padre. O sea que no es tan extraño, pero en fin, sí que es extraño en cuanto a la culpabilidad moral, ¿no? Claro, evidentemente el pecado original no es un pecado personal, es un pecado de la especie humana. Planteada así la cuestión, tiene muy difícil respuesta, por no decir imposible. Si se trata no de cuestionarse el hecho que está ahí de la redención, que lo vivimos todos los días, menos aún cabe a un hijo de Dios pedir cuentas a un padre que ha entregado la vida de su unigénito por nuestra salvación eterna. Es un poco de ya de desfachatez, digamos, ¿no? Lo pertinente es indagar en el hecho y en las consecuencias perceptibles para ver si hallamos en ellos una respuesta satisfactoria, por misteriosa que resulte, que lejos de negar, nos confirme en las verdades incuestionables. No hay que tener miedo al misterio, tenemos que enfrentarnos con él. Y cuando es verdad, es siempre una luz que permite ver mucho más de lo que esperábamos. Y esto es lo que tratamos de hacer. Si yo me encuentro con el pecado original en mi sangre, en mi espíritu, ha de haber una razón suficiente, he de tener un principio, en el principio absoluto, universal, que no es otro que el amor de Dios. Entonces decimos, en efecto, ahí sí que podemos encontrar la respuesta. Dios, nos dice el texto bíblico, la revelación divina, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Muy bien. Pero Dios es uno por naturaleza y trino en personas. Es uno y es trino. Hay en él unidad y hay pluralidad. Hay unidad y hay diversidad. Entonces Dios nos enseña, dice el Papa San Juan Pablo II, que Dios es familia, porque en él hay paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Por eso Dios crea al hombre varón y varona. Ishach en hebreo. Hembra decimos en castellano, o
mujer, para que macho y hembra los animales, se puede decir al hombre, ¿no? Pero como son personas, es mejor decir varón y mujer, ¿no? O varona, como dice el texto hebreo. Dios crea al hombre, varón y varona, para que formen una familia, un unum, a imagen del Dios familia. Entonces, el inconmensurable número de miembros de la gran familia humana no había de ser obstáculo, al contrario, para la unidad, como la diversidad no es obstáculo para la unidad del único Dios verdadero. Aquí muchas partes de la Iglesia ponen el ejemplo de la orquesta, ¿no? Muchos instrumentos que tocan de todo distinto, pero el director de orquesta los armoniza, tocan todos a la vez. O sea, una cosa bella, preciosa, que es una unidad, pero los instrumentos y las personas son diversos, ¿no? Y San Pablo ponía el ejemplo del cuerpo humano, que tenemos brazos, nariz y piernas y no sé qué y tal, pero el cuerpo humano es uno, regido por la cabeza y se mueve armónicamente. Entonces, cada persona humana posee, a diferencia de lo que acontece en la Trinidad, una naturaleza numéricamente distinta a la que poseen las demás personas, pero en todos la naturaleza es esencialmente la misma, pero numéricamente distinta. Yo soy distinto de tú y tú eres distinto de yo, o sea, que son personas distintas. La naturaleza es la misma, la naturaleza humana. Pero no, como es una naturaleza perfecta, y sí, pero es que ese está tuerto y aquel está sordo. Hay deficientes en la naturaleza humana, pero la naturaleza humana es esencialmente la misma. Cuando se dice este es un ser humano, pues ya, oye, ve, habla, come, ríe, anda, etc. No sabemos lo que quiere decir. Porque a veces, digamos, volviendo un poco así en un programa muy pedagógico y dirigido más a infantes, ¿no? Digamos, cuando tú dices, bueno, ¿y qué es un ser humano? Pues es un tío que anda, que tal, tiene nariz, que huele, tiene pelo, que no sé qué, no sé cuánto, cantidad de cosas tiene impresionante, ¿no? Y entonces solo existirá uno, ¿no? Pero miles, no solo hay miles. ¿Por qué? Porque cómo se reproduce, ¿no? La generación, cómo se transmite eso de padres a hijos, ese es el fenómeno también de la generación sexual, etc. Bueno, la persona es siempre una nueva creación. La naturaleza se multiplica por generación y la procreación humana da lugar a nuevas personas que comparten la misma naturaleza. Es evidente, no insisto más. Aunque todos tenemos una naturaleza numéricamente distinta, sin embargo, tenemos la misma naturaleza que tenían Adán y Eva, que ellos sí que fueron creados para ser dos en una sola carne, esto que aparece en el Génesis, que es una unidad de dos con una misma esencia, llamados a un mismo fin. Claro, cuando decimos Adán y Eva son los únicos seres que no tienen madre, todos los demás, a partir de Adán y Eva, todos tienen madre, y es un padre. Pero Adán y Eva los creó directamente Dios. Y por eso también, con esta revelación, había teorías antiguas, las religiones antiguas, que decían que el hombre pues, procedía de la evolución de un animal determinado y la mujer de otro animal determinado y tal. La religión nos dice que no, que Dios creó los dos. Y además, el crearlos fue también porque hay una necesidad de sociabilidad del hombre, no es un ser social. Y Adán estaba solo, se aburría, ¿no? Estaba triste. Y no puede haber una cosa que explique todos los hallazgos, que una la razón, por ejemplo, que a dos determinados animales, por decirlo así, o descendientes de los monos, les infundiera a esas dos primeras personas el alma, y entonces a partir de ahí son personas. Eso lo dice Pío XII. Es lo que dice Pío XII, sí. Sí, lo que Pío XII, además, es un modo de ¿cómo digo yo? El otro día os decía también, hablando de otra cosa, hay un momento en que digo, bueno, pero esto de Adán y Eva son nombres que son individuos o es una colectividad. Entonces, no pueden ser Adán y Eva una multitud, miles de hombres y mujeres que Dios ha creado. Pues entre uno, pues entre miles, Dios, ¿no? Tiene poder para hacer eso, ¿no? ¿Y por qué decimos que es uno? Y no 2 o 100 o 2000 Adán, digo, ¿no? Que no sea, que sea un colectivo más que una unidad. Pues sí, podría ser desde el punto de vista filológico, no hay razón, porque Adán viene a la Adamaj, que es de la tierra, que está sacado de la tierra, ¿no? El barro, el espíritu de vida y tal. ¿Y por qué no? Pues porque no se ve que eso sea compatible con el pecado original. Y por eso se desecha. Esto lo dice Pío XII. El Humanei Generis precisamente sienta este principio y se mantiene. La medida que se puede explicar de otra manera, pero es que el pecado original no podías tú entenderlo ni explicarlo si hubiese miles de Adanes, de primeros padres. O sea que por eso la Iglesia se inclina en que es un individuo, una comunidad de personas formando una estrecha y vital unidad
la magnitud del número no sería obstáculo para ser realmente una familia, la imagen de la familia que es Dios. Pero la unión de los miembros de la familia humana tiene que ser reflejo de la unión de las personas divinas, porque en Dios cada una es enteramente en las otras. Esto es lo que distingue la Trinidad. Voy a meterme ahora en las profundidades de la Trinidad, pero es que allí en una persona están las otras dos. Eso no ocurre con las personas humanas. Yo, en mi persona estoy solo yo, no hay otra persona. El matrimonio es distinto, externamente es que no se unen, ¿verdad? Y no solamente los cuerpos, sino también las almas, que es lo auténtico, verdadero. Y eso como fruto vienen los hijos y demás, y Dios nos da, etc. Pues es un regalo tampoco, es una exigencia del matrimonio. Entonces, según el plan divino original, a la unidad biológica, afectiva y espiritual entre los miembros de la humanidad se añadiría la unidad en la participación común en la vida sobrenatural de la gracia santificante. Aquí tenemos ya una común unión, que sería de la palabra comunión, que en una misma vida humana y en la vida de las tres personas divinas se produce esa comunión, esa común unión. Y ese era el designio divino que afirmaba, como solo él puede hacerlo, la unidad en la diversidad de la familia humana. El pecado es lo que desbarata ese designio. Adán y Eva quiebran en ellos el amor de Dios, el vínculo de la unidad. Y entonces, como nadie puede dar lo que no tiene, se transmite la vida humana privada de los dones sobrenaturales que tenían en el paraíso, que los perdieron. Sobrenaturales y preternaturales, porque están fuera de la naturaleza, que poseían al principio, y en cambio carga con la división causada por el pecado entre Dios y el hombre y de los hombres entre sí. O sea que el pecado no solamente separa a los hombres de Dios, sino a los hombres entre sí. Claro. Bueno, pues la familia humana ha perdido cohesión y pronto hará acto la presencia del crimen, en caso de Caín, que mata a su hermano Abel. Y luego pues viene la bigamia, la poligamia, la idolatría, todo tipo de pecado. En las pocas páginas del Génesis que cuenta la descendencia de Caín, pues es tremendo. Se corrompe hasta el extremo que dice el texto bíblico. Y entonces Dios, al ver la maldad del hombre sobre la tierra, decidió exterminarlo. Pero encontró a Noé, un hombre justo. En él dio otra oportunidad. Y en los hijos de Noé vuelve otra vez a la reproducción de la humanidad. La naturaleza humana se multiplicará sin la vida sobrenatural de la gracia que Dios le había otorgado al principio, y con una debilidad de una criatura violentamente alejada del Creador. Pero persiste lo que teológicamente se llama solidaridad. Es mucho más que un sentimiento, un deseo, un querer, una actividad. O sea, hay una misteriosa y real solidaridad entre unos hombres y otros, entre los mismos y mujeres, entre los mismos seres humanos. Hay una solidaridad, algo nos une, nos apetece estar con ellos. Entonces, hombre, a eso también hay a veces deformaciones. Porque ellos no tenían entonces la gracia, claro. ¿Quién? O sea, La perdieron. antes de nuestro Señor Jesucristo no existía la gracia. Es la gracia. Por eso, San Pablo, cuando habla de esto, que unos botes en la silla cuando escribe este asunto de para qué, ¿no? Porque, claro, decían que ha cambiado las cosas de manera radical, ¿no? Es que antes no podían conocer a Dios, no podían portarse bien, no podían superarse, no podían ser santos, por decirlo así. La santidad del Antiguo Testamento es una santidad más bien ritual. La santidad moral de Cristo, ser perfectos, me parece, era imposible. Y por eso viene la gracia. La misericordia de Dios es eso, que nos concede la gracia para que con esa ayuda podamos conseguirlo, ¿no? Y que nuestra herida, o sea, nuestra naturaleza herida por el pecado original, queda reparada por la gracia. Es que no es que nos haga superdioses, no. Lo que hace es volver una naturaleza más perfecta, que sea capaz de ser lo que ella tiene que ser, sin el pecado original, por decirlo así, ¿no? Entonces, por eso, porque la gracia de Dios es fundamental, ¿no?, para la vida sobrenatural. Bueno, por eso dice que esta comunión vital con Dios y entre las personas, es una corriente vital de vida imperceptible a los sentidos, misteriosa, pero real, que recorre toda nuestra gran familia desde el principio al fin. La suerte de un miembro de la humanidad está en conexión con todos los demás, y por desgracia el pecado nos ha hecho participar a todos en el mal. Nacemos en una común unión en el mal causado por nuestros primeros padres. Oh, feliz culpa, canta la Iglesia, por eso, porque tuvimos la suerte, gracias al pecado, que Dios se encarnase, viniese la redención universal. Yo me doy cuenta el otro día con lo de Eurovisión, contento de todo el mundo que haya ganado Ucrania, ¿no? Porque está en la mente y el corazón de los europeos en general, ¿no? Y que
No sé si ha habido trampas ahí para sacarlo, es posible que... Pero todo el mundo lo descubre y le parece bien, ¿no? Porque es un modo de dignificar esa resistencia ante esos moratos, que invaden, que tienen poder, una cosa que no se acaba de entender, pero es el pecado original de siempre, ¿no? O sea, que el hombre puede ser malo, puede hacer cosas para conseguir un caprichito, matar a mil, cosas que en el Donbass ese, que mates a medio país, pues son cosas que, no sé, está un poco en el espíritu humano, ¿no? De sentirse solidaridad con otra persona, ¿no? Y en este caso más cuando hay pues, una invasión de tu limitación de tu libertad, o de la injusticia, etc. ¿no? José María, disculpe, el tema de Adán y Eva, sí. La intervención de Dios sí es personal en Adán y en Eva, pero luego la reproducción, o sea, eso hubiera generado problemas de vida. Dices, sí, eso es un tema que se discute mucho porque al principio estaban solo Adán y Eva, tuvieron un hijo, y luego otro hijo, el otro hijo, tenían que casarse entre ellos para reproducirse, ¿no? Y cómo no tuvieron enfermedades y ya no sabemos quizá. No, pero eso sí que está demostrado. Eso no hay problema porque siempre, desde el punto de vista genético, se sabe que cuanto más para atrás vas en el comienzo de la humanidad, menos problemas genéticos hay. Los problemas genéticos sobre todo están ahora. Y han habido en islas, por ejemplo, que la gente se ha reproducido allí durante siglos y milenios, no ha habido problemas de... ¿Cómo se llama esto? Cuando se casan de consanguinidad, de consanguinidad, no había problemas. Los problemas están más ahora, pero entramos final. Eso es lo que dicen los padres de la Iglesia, van por esa línea, diciendo que el hombre de ahora no es como el anterior, ¿no? O sea, que al principio el hombre era mucho más fuerte, tenía más modo de explicarlo, ¿no? Pues al final estarían cruzándose hermanos. Sí, pero no había. Pero entonces no había ese problema, no se presentaba ese problema. Eso es una cosa posterior. Conforme la sociedad se hace compleja, es cuando entra ese pudor, esa conciencia de que eso no es legítimo. Pero al principio de los tiempos, cuando había muy pocas criaturas en la Tierra, ahí no había, esa distinción no existía. Eso es algo más... Y dices que había esa enfermedad, pero eso no lo sabemos, una hipótesis, ¿no? No podemos demostrarlo eso. O sea que tú cuando tienes restos de, no sé, del hombre de África, de fin, pues, pero entrando en este tema no tienes elementos suficientes para verlo, ¿no? Tú sabes que entre los homínidos, pues, estaban además del sapiens sapiens, al que nosotros procedemos, está el Homo sapiens, antes está el neandertal, antes está el Cro-Magnon, otros homínidos, ¿verdad?, que tienen más imperfecciones. Pero claro, tú coges el texto bíblico de los patriarcas y este vivió 700 años. Eso es verdad, ¿no? Pues entra también dentro del misterio, ¿no? La longevidad que tienen los patriarcas, por ejemplo. Pues la longevidad antes era muy normal, ahora cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, porque también por la comida que come, por el ritmo de vida que lleva, lo que sea, ¿no? Y tal. Pero también siempre surgen los científicos, ahora ha habido uno que está diciendo que el envejecimiento se debe a unas cosas que tienen las células, que son una sustancia, o sea, la célula en un momento determinado que decide envejecer, ¿no? Entonces, hay una sustancia que cuando actúa, los telómeros. Hacen que se retrase el envejecimiento. Entonces, los telómeros. Pues eso tiene un cierto carácter científico, porque y cada vez son más cortos. El telómero tiene una longitud y con el paso del tiempo... Con el paso del tiempo va siendo más pequeños y tal, y bueno, por eso digo eso, tiene una respuesta científica. Y bueno, entonces queremos que el hombre sea inmortal, podemos que lleve más tiempo, pues no se puede conseguir en parte, ¿no? Que no más tiempo, más años. Pero claro, que sea inmortal, ya, evidentemente que no. La naturaleza humana está destinada a morir, ¿no? No parece que a nadie se le ha ocurrido que vivamos siempre. Eso podía ocurrir en el paraíso antes de la caída. Podía no morir, eso también lo aseguran con firmeza los teólogos, ¿no? Como tú me decías. Pero en fin, son temas... Entonces, perdón, María, el dato que me apuntó de aquí, entre Adán y Eva y Cristo no existía la vida de la gracia. ¿No existía? La vida de la gracia. No, la gracia existía en el paraíso. Sí, digo, entre Adán y Eva y Cristo, sí, ahí no existía la vida de la gracia. Es a partir del nacimiento de Cristo. Sí, había gracia en el paraíso. Sí, Pues pero me refiero desde que se perdió, desde el pecado original. O sea, con el pecado original se perdió. Se perdió, sí, se perdió la gracia. Por eso, claro, el hombre empieza
a perder la fe, empieza a dejarse llevar por cosas humanas y tal. Todo lo que cuenta el relato bíblico y el castigo del diluvio, que es tremendo, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si solamente hubiera pecado Eva? Pues también es otro bollo, ¿no? Porque, Porque la seductora fue el otro pecado por bananas. en lugar de feminismo, en lugar de feminismo, Pecó por tenemos, bananas. en lugar de feminismo tenemos machismo, machismo Sí. brutal. Ha sido ella la culpable y tal, ¿no? No sé, son hipótesis, ¿verdad? Que Sí, sí, son sí. interesantes, pero claro, no podemos construirlas porque los datos que nos dan la Biblia y demás son datos que no se basan en la historicidad. Una vez leí una cosa muy interesante de un teólogo jesuita francés que decía que el hombre, en la medida que se había ido separando del paraíso, había ido perdiendo la ciencia infusa, esa ciencia que había recibido en el paraíso. Por eso es que pudo construir esas maravillas impresionantes como las pirámides. Por ahí se pregunta cómo se construyó eso. ¿Ese jesuita quién es? Eso lo buscaré porque es muy interesante. Tiene un libro que se llama, es del siglo XIX, que habla sobre la ciencia infusa, cómo se perdió esa ciencia infusa. Si podemos lo dice. Sí, sí. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, el pecado original nos ha merecido un redentor que es el mismo verbo de Dios, la segunda persona divina que se ha hecho hombre en las entrañas purísimas de María. Ofre disculpas, ¿no? Por eso es por lo que dice. Y dice también, pero Dios sigue suspirando porque Cristo Jesús, próximo ya a consumir la redención, pedirá al Padre que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. La oración sacerdotal de Jesús que recoge San Juan en el capítulo 17. Que todos sean uno, o sea, como parte del designio divino, estar unidos a Dios. Y eso es el cielo, bueno, como tú, que es el modelo, tu Padre, porque el Padre y yo somos una sola cosa, porque lo que yo lo hago el Padre, porque yo y el Padre son nuestros mitos, etc. Bueno, entonces, aquí tenemos una maravilla en la que vale la pena profundizar. Dice el Concilio Vaticano II, el Hijo de Dios, mediante su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. ¿Verdad, no? Pero como dice Juan Pablo II, no se trata del hombre abstracto, sino del hombre real, del hombre concreto, del hombre histórico. Se trata de cada hombre en su única e irrepetible realidad humana. El hombre, tal como ha sido querido por Dios, tal como lo ha elegido y eternamente llamado, destinado a la gracia y a la gloria, tal es precisamente cada hombre, el hombre más concreto, más real. Este es el hombre que en toda su plenitud del misterio del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, misterio del cual se hace partícipe cada uno de los 4.000 millones de hombres vivientes en nuestro planeta desde el momento en que es concebido en el seno de la madre. Estas son reflexiones de Juan Pablo II en su primera encíclica Redemptor Hominis, en el número 13, ahí lo tenéis, ¿no? Es un tema que el Papa trabajó mucho, ¿no? El tema de la redención de Jesucristo. Escribe de la Madre Redentora, la Virgen, el custodio del Redentor, José, y el Espíritu Santo santificador, que dientes a ti que eres trinitario, uno se dedica al Padre, otro se dedica al Hijo, la primera fue al Hijo, luego al Padre y luego al Espíritu Santo. Bueno, pues estas palabras del Papa están llenas de una luz que nos permite ver con claridad insospechada en lo que cabe el maravilloso misterio del cuerpo místico de Cristo y por medio de él el de nuestra unidad, nuestra unión con Cristo y María. El cuerpo de Cristo, el cuerpo místico con mayúsculas, es en realidad una sanación y elevación del cuerpo místico, con minúsculas, que ha sido desde el principio la humanidad. Y estas palabras, hay un momento en el que Cristo Jesús nos revela aquel designio final que persigue Dios con la creación del hombre y su redención. Tomnes unum sin, que todos sean uno, pero no de cualquier manera, sino sicutu pateri me reuite, según el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto dicho en la oración sacerdotal es importantísimo, una parte de la especulación más profunda de la unidad del género humano y de la comunión que nos pide Dios con Dios y con los demás, ¿no? Que forma parte del misterio cristiano. Padre Santo, dice en la oración sacerdotal, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros, Padre. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. El mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Son palabras profundas de San Juan, pero ahí están, ¿no? Y marcan la hondura. Dios quiere introducirnos en la vida íntima de la Trinidad. De tal modo que el Verbo puede decir
a lo humano, como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, que tan unum son, que son una sola cosa, una sola naturaleza. ¿Cómo es posible tal impresionante misterio? Porque el pecado nos ofusca el entendimiento. La humanidad somos desde el principio uno, Adán y Eva, y son en verdad nuestros primeros padres, y formamos con ellos un uno, que explica que su pecado se llama original originante, sea personalmente suyo, pero naturalmente nuestro. En cambio, el pecado original originado no es personal nuestro, pero es de nuestra familia. Esta es la distinción que hacen los teólogos. Es una carencia de santidad y un deterioro de la naturaleza que nos afecta íntimamente, porque somos de la misma carne y sangre de Adán y Eva. Por lo tanto, el pecado original originado, lo que se nos transmite del pecado original originante, no se explica a partir de la pregunta ¿cómo se comprende que yo tenga que cargar con una culpa que solo concierne a los lejanísimos Adán y Eva? No, es una cuestión metodológicamente mal planteada. La cuestión sería la siguiente: ¿cómo es posible el hecho de que me afecte tan profundamente el pecado de Adán y Eva? Esa es la pregunta. Y se explica bastante bien concluyendo que yo soy un unum con ellos y que a su vez eran unum entre ellos, dos en uno, dos en una sola carne. Esta solidaridad vital entre los que tienen en las venas la misma sangre, y como en nuestro caso la sangre, los huesos, nuestro cuerpo entero, es personal, de personas con alma espiritual. Luego hay también una solidaridad espiritual entre todos los miembros de la humanidad. Y por eso, de una forma misteriosa pero estrictamente natural, somos un unum en Adán y Eva, que eran un unum entre sí. Y el pecado ha deteriorado, ha estropeado, ha corrompido ese unum humano original. La ilusión divina queda frustrada, pero Dios no está dispuesto a perder la familia que ha creado su imagen, y por eso envía a su unigénito al mundo para recuperarlo, que se haga uno de los nuestros, y con la fuerza infinitamente unitiva del amor divino, infunda en ese uno humano una savia nueva, capaz de restaurar el unum perdido y elevarlo e introducirlo en el unum divino trinitario. Para eso es la gracia, para hacer esta llamando gracia a esa ayuda que viene del cielo para hacer lo que tenemos que hacer, que es una vez es luz a la inteligencia, otra vez es fuerza a la voluntad, y luego es moderación y armonía en las pasiones, a la inteligencia y a la voluntad, que es lo que ocurre en el paraíso. El paraíso había perfectamente esa, no tenía tentación, no, el tentador tuvo que venir de fuera, eso no subía de ellos. Por eso es muy importante la caída por la presencia del diablo. Una pregunta. Al igual como existe la comunión de la comunión de los santos, que es esa unión entre los bautizados, esto sería como una especie de comunión, entre comillas, entre la humanidad, sin la gracia. Lo otro es con la gracia. Sí. Y por eso se restaura mediante la gracia. Y por esa comunidad, digamos, se hace modélica en la Iglesia. Pero nos pertenece a la Iglesia, pero la Iglesia es para todos. Claro, está la libertad humana. La humanidad pertenece a la familia humana. La familia humana, claro. O sea, la Iglesia es para la familia humana, no es para unos tíos de Cuenca y tal, igual, una cosa pequeña, no es para toda la humanidad. Pero, como decimos en la consagración, Dios por muchos, ¿no? No por todos, porque la idea es por todos, pero serán muchos solamente los sabios. Y San Agustín dice, con su poderosa inteligencia ilustrada por la fe, alcanza a comprender una síntesis formidable. Dice, solo hay dos hombres, Adán y Cristo. Ya lo dice San Pablo, ¿no? El nuevo Adán es Cristo. El hombre perfecto es Cristo, no Adán. Adán se lo cargó el pecado, ¿no? El pecado lo estropeó, ¿no? Porque antes estaba hecho por Dios directamente con la imagen perfecta de Cristo. Entonces, gracias a esta solidaridad, se ha llevado a efecto entre Cristo y la humanidad ese admirable comercio, maravilloso intercambio, por el cual Cristo carga sobre sí todo el cubro de los pecados de los hombres y satisface infinitamente por ellos ante el Padre. Y ahora los hombres podemos ser interiormente renovados por la gracia de Dios y ser constituidos justos. Antes éramos amigos de la ira y pasamos a ser amigos de Dios. Se nos aplican los méritos de la vida, de la pasión y de la muerte de Cristo. Esa solidaridad. Pero la solidaridad de toda la humanidad con Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, incluso sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán. Eso que dice San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, que es el texto donde se nos revela este dogma de fe del pecado original, que es importantísimo, ¿no?
ilumina muchísimo muchas cosas de nuestra naturaleza, de nuestra condición y de nuestra misión, de la misión de la Iglesia. De modo similar y con mayor fuerza, por la solidaridad con Cristo, el nuevo Adán, podrán los hombres recibir en abundancia la gracia y el don de la justicia. Por eso, esta solidaridad natural que cohesiona al género humano, Cristo se erige en cabeza de esta humanidad renovada. Entonces, ¿cómo lo hace? Revitalizada y llamada con más fuerza que nunca a la santidad original, más aún a la superación de la original filiación divina, porque ahora se nos ha dado el poder de llamarnos y ser, de veras, hijos de Dios, hijos en el Hijo. Y formamos con Cristo y en Él un mismo Hijo del Padre. Solo así somos capaces de entender el pecado originado y la redención operada por Cristo. Y solo así podemos meternos a fondo en el misterio de María, que es la nueva Eva. Por eso hemos dado este rodeo, hemos hecho todas estas inauguraciones. María, nueva Eva, que también se la llama así en la Biblia, en el Nuevo Testamento y por los padres de la Iglesia. Pero es el mismo San Juan que la llama mujer. ¿Qué tengo que ver yo? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es el nombrar a Jesús por el título genérico de la especie o del sexo, más que por su nombre, ¿no? Bueno, Adán es nadie sin Eva y viceversa. No es concebir una persona sola, ni humana ni divina. La familia humana tiene un padre y una madre, y ambos son miembros absolutamente necesarios para que haya un uno, realmente humano, imagen de la Trinidad. Este hijo de quién es fulanita y de quién más, no se sabe. Pues hay algo, ¿no? Uno no nace así de nuevo, salvo la Virgen, que por el Espíritu Santo, y el Adán y Eva, que los crea directamente Dios, pero además no hay ninguna excepción, siempre intervienen los dos, pero en un uno, ¿verdad? El Hijo es de los dos. Para restaurar y elevar ese uno humano hasta la intimidad de la Trinidad de Dios uno, bastaba un hombre Dios, el Verbo encarnado. ¿Sabes? La conveniencia de que Dios se encarnase, ¿no? Porque entonces vemos la adaptabilidad, la verificación más razonable de todo este misterio de la encarnación. Podría Dios haberlo redimido de otra manera, pero la encarnación es muy lógica, entendemos una vez que ya nos lo han revelado. Pero aunque no sea menester ni quepa estrictamente hablando simetría alguna, la redención y la santificación del hombre no hubiera sucedido de la manera mejor posible si el Redentor hubiese sido un varón solitario. Jesucristo es el Redentor, el nuevo Adán. Es el Dios humanado, el hombre Dios, la vida necesaria al mundo humano para zarpar de nuevo hacia el destino bienaventurado. Pero aunque podía, no quiso, no convenía que el Redentor redimiese solo, que el santificador santificase solo, que el Verbo divinizase solo. Es más, lejos del temor luterano, que teme que la acción de la criatura ensombrezca y oculte o acaso anule la acción divina, como el hombre está corrompido, dice Lutero, no puede hacer más que pecar. Lo que puede hacer el Señor con su gracia es ponernos un velo para que no se vea nuestra lepra. Pero no, la gracia cura las heridas del pecado, y restablece, hace que nuestra voluntad y nuestra inteligencia pues ganen en fortaleza y ganen en luz, en la división, la visión de las cosas tal como Dios, ver con los ojos de Dios, ¿no? Los ojos de la fe. La Trinidad decide congruentemente con la obra de la creación realizar la redención con la cooperación de cada hombre concreto. Porque ha creado una criatura que es libre, racional, libre, pues no puede utilizarla como una cosa automática. Y esto lo comprendió muy bien San Pablo cuando escribió a los colosenses que se gozaban en sus padecimientos por ellos, ya que así cumplía en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Esto tiene mucha amiga, no vamos a detenernos más en ello, es de los colosenses, el himno de Colosenses. Bueno, seguimos. Cristo cuenta con Pablo para la salvación del mundo y la vida de la Iglesia. Pero Pablo, como todo fiel cristiano, complementa a Cristo en la obra de la salvación. Pablo sin Cristo no sería nadie, nada, pero con él es un uno con el Redentor. No multiplica al Redentor, no lo divide, sino que por designio de amor lo complementa y así corredime con Cristo. Por eso, dicho de otra manera, lejos de ensombrecer o menoscabar la obra de Cristo, la manifiesta llena de magnanimidad y de generosa misericordia. Porque Dios se asocia un pecador para liberarle de su pueblo y abrirle las puertas del cielo. El misterio de San Pablo es tremendo, es una cosa. Porque hay muchos protestantes que para atacar a la Iglesia Católica dicen que
Una es la iglesia de Juan y otra la iglesia de Pedro y otra la iglesia de Pablo, sobre todo de Pablo y de Pedro, ¿no? Y que Pablo iba por libre y tal, efectivamente es una cosa muy excepcional. Pero no es nada. Bueno, hoy lo vemos este domingo, en la primera asamblea de Jerusalén. ¿Por qué va Pablo con Bernabé a hablar con Pedro y los demás? Porque hay una cuestión que no le convence nada a Pablo, que los cristianos gentiles que se han convertido tienen que circuncidarse, ¿no? Eso ya está abolido por la ley de Moisés. Pero discute ese tema. Se dan cuenta cómo. Hay un momento en el tercer viaje que hace una colecta porque en Jerusalén estaban muy pobres, no tenían dinero ni cosas, y les lleva una colecta que han hecho en todo, en Turquía, en Grecia, donde ha pasado San Pablo, ¿no? O sea que Pablo está muy unido a Pedro, pero tiene una gran libertad, una gran iniciativa, obviamente. Y en sus escritos no se parecen nada a los evangelios, es otro estilo distinto, pero está sacado de la experiencia, ¿no? Y Dios se asocia a un pecador como es Pablo. Y le dice a Ananías, yo haré mi vaso de elección, yo le haré a él con mi apóstol entre los gentiles. Si Pablo es un uno con Cristo, si Pablo está llamado a ser uno, yo no soy, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí, es el uno. Yo no quiero saber de otra cosa, sino de Cristo y de Cristo crucificado. Esto resume San Pablo, es el uno que forman Cristo y San Pablo. Pues es el mismo que forman Cristo y su madre. ¿Qué densidad tiene este uno? Una unidad esencialmente superior a la de cualquier criatura con Cristo, evidentemente. El lugar de María, en la obra de la salvación, no es simple acompañamiento, no es un florero, ni muchísimo menos, sino ni mera intercesión ante el Hijo por los hijos, aunque sea este un aspecto que mucho pues se subraya de María, y es verdad. Pero no es justo reducir la actividad de María a la intercesión, aunque se afirme con verdad que es la omnipotencia suplicante. No, la Virgen interviene en la obra de Cristo de un modo intimísimo, a lo largo y a lo ancho de toda la obra salvífica, y de un modo tan íntimo, mucho más, aunque de manera opuesta, que como intervino Eva en la consumación del pecado original. Es decir, si Eva estuvo inmersa del todo en el primer pecado, María estuvo inmersa enteramente también en Cristo y bajo él desde el primer instante de su concepción inmaculada. Por eso, el plan refleja la sabiduría divina que juega en la historia del mundo y del hombre a despecho de Satanás, que a su vez se esfuerza por desbaratar los planes de Dios. Satanás se sirvió de la mujer, de Eva, para arrastrar a Adán y a sus hijos al abismo del pecado y de la perdición. Pero Dios se sirve también de una mujer para realizar las maravillas de la encarnación y la redención. Dios da la vuelta a la trama de Satanás con una sublime ironía, dice Pietro Parente, un teólogo. Esa ironía es que, igual que se sirvió Satanás de una mujer, pues también Dios se sirve de una mujer. Y este consorcio de María con Cristo es pleno y explícito desde el cielo. Y por eso esta asociación inserta a María en toda la historia de la redención y la santificación. Juan Pablo II enseña que la presencia activa de la Virgen abarca todos los tiempos de toda la historia salvífica, desde el comienzo hasta el fin, porque está en todos los advientos de Dios. En todo el recorrido hay acción y presencia de María. Abarca todo el cauce de la historia, pero también todo el ancho del río que desemboca en la vida eterna. O sea, ¿qué es acción y presencia de María en esa obra de santificación? Recorre toda la historia humana, no se queda en una parcela pequeña que sean los discípulos de Jesús en el tiempo del siglo I y tal, ¿no? Se extiende a toda la historia, especialmente por esa unión que tiene con Cristo. Bien, digo algunas cosas más, pero como aquí me recrea mucho, yo ya paso, lo tenéis esto puesto en la página correspondiente, lo podéis leer con más detalle. Vamos a ir terminando. En suma, si Eva es madre de los vivientes, abocada por ella misma a la muerte, María es madre de los vivientes, con vida eterna, divina, madre en un sentido mucho más profundo y más valioso de lo que es Eva. Esa es madre de los vivientes, pero María es también madre de los vivientes, pero hasta la vida eterna. Es verdadera vida sobrenatural, madre en el orden de la gracia. Propio de una madre es concebir y dar vida y transmitir vida, porque a los vivientes, si María no hiciera esto, no sería verdadera madre. Y claro, como ella tiene la vida de la gracia en plenitud, es vivir en Cristo y por él en Dios, uno y trino, esta vida es concebida por María, y la que nos da María. Y de ahí viene una parte de la maternidad espiritual de Santa María, en un sentido real, espiritual y místico, es madre de Cristo, pero nos entrega a Cristo en el Calvario como madre nuestra, que es otro atributo de María. Y bueno, aquí me enrollé un poco con esto y tal, y un poco esta cita que es muy bonita. María nos ha concebido en Cristo, nos ha nombrado en Cristo,
nos nutre también en Cristo como buena madre. Bueno, y la maternidad universal de Santa María, claro. Maternidad de María tiene una dimensión universal. Es madre de todos los hombres, de una misma manera, en el mismo grado. Bueno, para responder a esto hay que acudir a la analogía con la unión de los hombres con Cristo. Y aquí tengo un texto de Santo Tomás, que no voy a leerlo, es un poco largo, pero lo podéis leer. Pues adelante, porque ya siendo la hora de terminar, ¿no? Y María es madre de todos los bienaventurados del cielo de un modo excelente. Es madre de las personas en gracia de modo perfecto. María es madre de los cristianos en pecado mortal de modo imperfecto. Madre es madre de modo potencial o de derecho respecto a los bautizados. O sea, María es madre de todos, con distintos títulos, de un adjetivo para ver las características distintas que tiene esta maternidad divina de María. Señora, yo sé que tú eres más, dice nuestro Padre, tú eres más madre que todas las madres juntas. Y como yo soy tu hijo, y como yo soy débil y enfermo, y lisiado y feo, y la corredentora con Cristo. Aquí terminamos. Sabemos que María ha sido constituida madre de los hijos de Dios en Cristo. Y vemos también que ha merecido también esta gracia, que la convierte en la nueva Eva. La unión hasta la plena identificación mística de María con el Hijo de Dios y suyo es obra del Espíritu Santo y de la correspondencia de María. Y como ocurre siempre, una parte del Espíritu Santo y la gracia y por otra parte la libertad humana, ¿no?, que cuenta el Señor. Por eso podemos hablar propiamente de que María es corredentora. Bueno, aquí es de los redentores mártir, redentoris mater, decía Juan Pablo II, que entra en estos temas, ¿no? Y aquí unas palabras de nuestro Padre en Amigos de Dios, puntos 287 y 288. Era un poco el principio nada más. Dice: una fue la voluntad de Cristo y de María. Ambos ofrecían a Dios un mismo holocausto. María con sangre en el corazón, Cristo con sangre en la carne. Sufre más que si padeciese 1000 muertes, muchísimo más que si fuera ella la que estuviese clavada en la cruz. Se asocia de manera plena al sacrificio redentor del Hijo mediante el sacrificio de su corazón de madre. Estaba, como dice León XIII, muriendo con él en su corazón, atravesada por la espada del dolor, que profetizó Simeón. Ella padece con Cristo, compadece en la plena identificación mística. ¿Qué podía hacer ella? Fundirse con el amor redentor de su Hijo y ofrecer al Padre el dolor inmenso que traspasaba su corazón puro. Nuestro Padre. ¿Por qué aceptó esa protesta? Bueno, aquí os dejo el tema para que profundicéis un poquito, lo leáis despacio. Y corredentora sobre los corredentores con Cristo. O sea, que no solamente ella es corredentora, cualquier cristiano que es fiel a Cristo es corredentor, porque colabora a la redención de todo el género humano, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues María es la corredentora de los corredentores, y por eso hay que acudir a ella para cualquier cosa que queramos hacer, y por eso es madre de la Iglesia y madre de la divina gracia. Pues señores, yo creo que con esto hemos terminado, pero os invito a que leáis esto último: mediadora bajo el mediador. Que esto es lo que hay que decir siempre, no es mediadora por libre, mediadora siempre bajo el mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, el apóstol, y es verdad, es el Dios hecho hombre, ¿no? María es una criatura como nosotros, pero está tan unida con ese uno que venimos hablando con Cristo, que es mediadora bajo el mediador. Y por eso la Lumen Gentium enumera, desde el siglo XX, ¿no? Pero ha sido durante 20 siglos, enumera unos cuantos títulos de los que se reconocen en María como los de abogada, auxiliadora y sobre todo mediadora. Este último también aparece en la maternidad espiritual de María y mediación, son términos complementarios, porque María, precisamente porque es madre del Redentor y madre de todos los hombres, une a los hombres con el Redentor. Y como ya avanzamos en las primeras páginas, la bondad infinita de Dios, sin dejar de ser única, causa innumerables bondades. Son bondades creadas, limitadas, finitas, pero verdaderas bondades. Así sucede también con la función mediadora de Cristo, equivalente a la sacerdotal. Él es el único mediador, el mediador nato, porque une en su persona hipostáticamente la naturaleza divina y la humana. Pero por eso puede hacernos participar de su mediación en cuanto que somos humanos, y por la gracia también participamos de la vida divina, de la Trinidad. Por eso, claro, ese Hijo de Dios nos hace participar de la vida trinitaria. Por eso la gran dignidad cristiana es el Hijo de Dios. Inmenso.
solamente es un título, es decir, que es verdad, que la gracia actúa en nuestra naturaleza, nunca la destruye, sino que la cura cuando está herida por el pecado, la perfecciona, o sea, la hace funcionar, o debe funcionar, y luego la hace capaz de hacer cosas sobrenaturales. El acto sobrenatural, el acto de fe, no es propio de nuestra naturaleza humana, es propio de la gracia, que habla de un acto de fe. Por eso no hay ninguna dificultad para que otros, en cierto sentido, puedan llamarse mediadores entre Dios y los hombres. Es que María es la Redentoris Mater, la madre del Redentor. Y por eso su mediación es una mediación muy especial. ¿Qué es lo típico de la Virgen? La mediación materna. Esto es lo que concluyó Juan Pablo II, una carta de la Virgen. Y por eso hay un título también muy común, mediadera o mediadora de todas las gracias. Decía León XIII, es lícito afirmar que de aquel grandioso tesoro que trajo el Señor, nada se nos distribuye sino por medio de María, por quererlo Dios así, de suerte que a la manera que nadie se acerca al Supremo Padre, sino por el Hijo, casi del mismo modo nadie puede acercarse a Cristo si no es por su mano. Esto que nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Eso se puede aplicar, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino María, y a quien ella le ayude o se lo quiera revelar. Dicho con palabras minúsculas, ¿no? Pero sería la misma idea, ¿no? Y por eso la gran labor intercesora de María, que es uno de los títulos más importantes, ¿no? La Redentoris Mater dice, se pone en medio, o sea, hace de mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal, más bien tiene derecho de hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Es una mediación materna. Esto es lo que dice el Papa, que es lo específico de María, y que nos diferencia de cualquier cristiano que es mediador también. Cualquier persona puede ser mediador, pero la mediación materna es solo María. Es la única madre del Hijo, que se ha encarnado. Y claro, tiene varias misiones, ¿no? Por eso María es formadora, como es formadora una madre, ¿no? En Caná, María aparece como la que cree en Jesús. Su fe provoca la primera señal que contribuye a suscitar la fe de los discípulos, la misión protectora. La siempre Virgen María, reina de los cielos y de la sangre, es relicario del Hijo y el amor del Espíritu Santo, amparo y refugio de los pecadores. Por eso nos protege, ¿no? O sea que, de la misma manera, decía San José María, que las gaviotas, cuando están allí en la playa y viene una tormenta, se refugian en las rocas de la costa. Y también los cristianos, cuando vienen momentos difíciles, acudimos a la roca María hasta que pase la tempestad, porque ella nos da su refugio, es amparo y refugio nuestro. ¿Cómo no va a ser María un refugio nuestro, etcétera? Y el amor de María. Es lógico que preguntemos ¿qué amor tiene una madre por sus hijos? Pues claro, esto, María, llevada por el Espíritu Santo, pues es a lo bestia, ¿no? Ya, más no se puede tener, ¿no? Y aquí hay una cita está muy bonita. María abraza a todos con una solicitud particular en el Espíritu Santo. En efecto, como profesamos en nuestro credo, ¿quién es quien da la vida? Que era un Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y la vida sobrenatural. Eres quien da la plenitud de la vida abierta a la eternidad. Ella es la madre que desea la salvación de todos los hombres, a quien ha parido la nueva vida, que es la que viene con Cristo para nosotros. O sea, que también por ahí la maternidad determina siempre una relación única y irrepetible entre dos personas. Y aun cuando una misma mujer sea madre de muchos hijos, la relación personal de cada hijo se caracteriza por la maternidad en su misma esencia. Un hijo es siempre hijo de su madre. Son varios, cada uno es hijo de su madre, no se pierde. Y nosotros, por querer divino, somos hijos de María, porque nos ha dado como madre espiritual. Y por eso, por el amor materno, lo tenemos como hijos. Y por eso la Virgen se vuelca cuando reconocemos todas estas cosas que venimos diciendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muy bien. El próximo día es el culto a la Santísima Virgen, ¿no? ¿Cómo?